Sustituyendo el valor del ángulo de la función trigonométrica con 2pi entre 3 radianes, simplemente donde le corresponde su posición, se sustituye dicho valor. Hay que recordar que esto está en radianes siempre que se utiliza pi y no se especifica, por lo general significa radianes. Entonces yo no estoy muy familiarizado con los radianes, a mí se me facilita más trabajar con grados sexagesimales, así que voy a hacer una conversión para continuar con el desarrollo de esta ecuación trigonométrica. Entonces, 2pi, ¿qué significa? Un giro de 360 grados. Ok, tenemos aquí. Esto es equivalente a 2pi. Y esto tenemos en ambos lados que es 360 grados. ¿Qué me hace falta para que se parezca a 2pi entre 3? Lo tengo que dividir todo entre 3, todo entre 3. Y esto por grados sexagesimales llegamos a que es 120 grados. Es decir, simplemente, 90 más 30, una abertura, algo así. Sería equivalente entonces a 2pi entre 3 radianes, que son 120 grados. Entonces, trabajando mejor con 120 grados, que es el equivalente a 2pi entre 3, es igual entonces a la función a tangente de 2, que estaría multiplicando al ángulo que estamos sustituyendo, 120 grados, más cotangente del ángulo que sería 120 grados. Multiplicando la parte de ángulos para el primer término, entonces se tiene igual a tangente de 2 por 120 es 240 grados y la otra función es cotangente de 120 grados. Ahora, para analizar una función trigonométrica sin utilizar una calculadora científica, es importante tener una función equivalente con un ángulo que no pase de 90 grados. Y para esto hay que trazar al ángulo. ¿Cómo se construye 240 grados? Mínimo necesitamos medio giro, es decir, 180 grados, y nos harán falta otros 60, más o menos aquí. 60 grados, y con este ángulo voy a trabajar, ya que con 180 no construyo un triángulo rectángulo, pero con 60 grados en el tercer cuadrante, que es donde termina el giro, sí puedo hacerlo. Es muy importante tener un triángulo rectángulo donde un cateto sea el eje horizontal y la hipotenusa sea donde termina la abertura del ángulo. Para el caso del siguiente ángulo hay que trazar el plano para construirlo y empezamos con un cuarto de giro que serían 90 grados en sentido contrario de las manecillas del reloj y nos hacen falta 30 grados. Ok, aquí le ponemos 30 grados. Pero el triángulo que debo analizar con este ángulo es el que se construye a partir de donde termina el ángulo y con respecto a la horizontal. Así que aquí está el triangulito y este triangulito tiene un ángulo de 60, ya que si sabemos que el primero es 30, su complemento sería un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, para analizar el ángulo con tangente 240 hay que enfocarnos con este triangulito de 60 grados que está en el tercer cuadrante y para analizar la cotangente con 120 grados hay que analizar este triangulito de 60 que se encuentra en el cuadrante 2. Al momento de evaluar una función trigonométrica se recomienda analizarla con su equivalente en seno y coseno en caso que la tenga, así que sustituyendo en seno y coseno tangente tendríamos seno del ángulo que se está trabajando entre coseno del mismo ángulo. Esto sucede para una tangente. Para evaluar seno de 240 es equivalente a analizarlo para este triangulito en el tercer cuadrante, que es un triángulo rectángulo con los ángulos de 30 y 60 grados. Es un triángulo con ángulos notables y se debe saber por trigonometría que la hipotenusa de este triángulo vale de manera general 2. Entonces esta altura vale raíz cuadrada de 3 y la base valdría 1. No significa que es el único triángulo que se puede construir con estos ángulos, pero es el triángulo base que a partir de multiplicar sus lados se pueden obtener ángulos a diferentes escalas, triángulos, ya sea triángulos muy pequeñitos o triángulos muy grandes. Al final, la razón entre sus lados será esta distribución de números que puse, que es lo que nos interesa. Entonces, vamos a analizar seno de 240.
que sería equivalente a este cuadrante de 60 grados. Es decir, tenemos aquí seno sería el de enfrente, el cateto que sería el cateto opuesto, raíz cuadrada de 3, pero como está de manera vertical en la parte de abajo, a partir de esta horizontal, una vertical negativa, le tengo que contribuir aquí con un negativo. Después es entre hipotenusa, la hipotenusa siempre va a ser un valor absoluto, en este caso 2. Ahora, para el valor de coseno también tenemos 240, que terminaríamos en un ángulo de 60 grados al construir este triangulito en el tercer cuadrante, y coseno sería cateto adyacente, partiendo del ángulo de 60, sería el 1, pero como estamos en una horizontal a partir del origen a la izquierda, este valor es considerado como negativo, así que consideraríamos un movimiento negativo, menos 1, y esto se divide entre la hipotenusa, que la hipotenusa siempre se va a considerar su magnitud o valor absoluto. Simplificando, tenemos menos por menos da más, multiplicando a los internos, 2 por 1 da 2 en el denominador, y en el numerador 2 por raíz cuadrada de 3, tenemos 2 raíz cuadrada de 3, se simplifican estos dos porque hay uno multiplicando arriba y dividiendo abajo, y en pocas palabras el valor de tangente de 240 grados es igual a más raíz cuadrada de 3. También lo pueden encontrar con su equivalente en decimales si gustan, pero así es exacto y así lo dejamos. Para el caso de cotangente de 120 grados, convirtiéndolo en su equivalente a seno y coseno, sería el recíproco de la tangente, es decir, primero coseno, y sería entre seno del mismo ángulo. Analizando coseno de 120 grados, sería analizar este triangulito que se encuentra en el segundo cuadrante, y con respecto al ángulo que está en la base horizontal, vamos a apoyarnos, sería un ángulo de 60 grados, por lo tanto, cateto adyacente, bueno, es muy importante colocar primero la magnitud de los lados de este triángulo, ya se explicó, la base sería 1, la hipotenusa 2 y la altura raíz cuadrada de 3. Ahora sí vamos a enfocarnos a los signos, debido a que es cateto adyacente, es la base, y como estamos moviéndonos a partir del origen a la izquierda, se debe considerar un signo negativo. Así que tenemos aquí menos 1 entre la hipotenusa, que esa pues vale siempre la pura magnitud, no tiene signo, sería 2. Entre seno de 120 grados, vamos a analizar 60 grados para este cuadrante, y tenemos cateto opuesto, sería raíz cuadrada de 3, como es a partir de la horizontal hacia arriba, es un signo positivo de la raíz cuadrada de 3, entre la hipotenusa. Esta no nos preocupamos por el signo, y haciendo esta división, que sería multiplicar los internos y luego los extremos, pero primero hay que empezar siempre por el signo. Aquí hay menos, acá no hay signo, se entiende que es más, menos por más, menos, multiplicando los internos da 2 raíz cuadrada de 3, y en la parte de los numeradores da 2. También vemos que se puede aquí cancelar y nos queda entonces menos 1 entre raíz cuadrada de 3. Ahora trabajemos simplemente las fracciones, en este caso raíz cuadrada de 3, el segundo término tiene dos signos, hay que definir uno con ley de signos, más por menos da menos. Y cómo se hace una suma, en este caso resta de fracciones con diferente denominador. A la raíz cuadrada de 3 lo puedo dividir entre 1 para trabajarlo como fracción, y de esta manera el procedimiento, que es pues muy mecánico pero funciona, es multiplicar los denominadores, que son diferentes, para tener un denominador común. 1 por raíz cuadrada de 3 da raíz cuadrada de 3, luego se multiplica esta diagonal, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 da raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que se cancelan por ser operaciones inversas, nos queda el 3 únicamente. Y del otro lado tenemos 1 por 1, 1, y el segundo término, como tiene un negativo, vamos a colocarlo aquí. Simplificando, 3 menos 1 da 2, y nos queda entonces el resultado 2 entre raíz cuadrada de 3. Para el caso de evaluar la función para un ángulo de pi entre 6 radianes, también se recomienda trabajarlo con grados sexagesimales, y para esto hay que empezar a analizar los ángulos sexagesimales con los radianes. Es decir, medio giro
que sería igual a 180 grados, equivale a pi radianes. Entonces, ¿qué pasa si dividimos entre 6 a pi? Tendríamos que dividir entre 6 a 180 grados, que esto sería dividir cada cuadrante en 3 partes iguales. Es equivalente entonces a un ángulo de 30 grados. Entonces, cambiando los grados, tenemos 30 grados. Aquí pi entre 6 se tiene 30 grados. Y donde le correspondía un ángulo, también colocamos su equivalente de 30 grados. Desarrollando tenemos tangente de 2 por 30 grados, que estos ángulos, bueno, la constante está multiplicando al ángulo. Finalmente se tiene que trabajar con un ángulo de 60 grados para la tangente. En el caso de cotangente se queda el ángulo de 30 grados. Ahora se recomienda trabajar las funciones trigonométricas con equivalentes que tengan seno y coseno. Para el caso de la tangente es igual a seno del ángulo que tiene la tangente entre coseno del mismo ángulo que tiene la tangente, en este caso 60 grados. ¿Ok? Para el caso de la cotangente es el recíproco de la tangente, así que hay que voltear las funciones, empezando entonces con coseno del ángulo que tiene en este caso la cotangente, que sería de 30 grados, y abajo se coloca seno del mismo ángulo que tiene la cotangente. Trabajando con el primer término se observa que tenemos ángulos de 30 grados y de hecho anticipándome en el segundo término tengo ángulos de 30. Utilizan ángulos especiales o notables, que esto implica que ya se debe saber su valor sin necesidad de tener una calculadora científica. Si no se lo saben, les recomiendo repasar este tema previamente. Ok, en caso que se les olvide, lo único que tienen que recordar es que en cualquier triángulo equilátero lo dividimos a la mitad y se va a encontrar un triángulo rectángulo con estos ángulos de 30 y 60. Bueno, son 60, 60. 60 lo dividimos en dos partes, sería 30. Y nada más vamos a trabajar con una mitad del triángulo, de cualquier triángulo equilátero. Pero por lo general le vamos a poner un lado 2, la mitad de ese lado es 1 y por Pitágoras se llega a que la altura es raíz cuadrada de 3. Al momento de conocer las magnitudes de sus lados, ya se puede conocer la relación entre ellos, es decir, seno y coseno. Obviamente va a haber triángulos equiláteros más grandotes o más chiquitos, con decimales, con fracciones, pero al final la relación es la misma o la razón. Así que calculando seno de 60, aquí mirando mi triangulito, hay que recordar que seno es cateto opuesto. Si estamos en 60, ese sería el que está enfrente, raíz cuadrada de 3 entre la hipotenusa, que es el lado más grande del triángulo, 2. De hecho, no hay necesidad de analizar los ángulos especiales en un cuadrante o en el plano cartesiano porque estarían en el cuadrante 1 y todos los signos de seno y coseno son positivos. Así que no tiene caso ni siquiera trazarlo. Coseno de 60 es cateto adyacente entre hipotenusa. Así que sustituyendo tenemos entonces que seno de 60 grados es raíz cuadrada de 3 entre 2. Todo esto dividido entre un medio. Haciendo división entre división se multiplican los internos. Bueno, ambos son positivos, así que asumimos que más por más da más. Y luego multiplicando los internos, 2 por 1 da 2 y el resultado se pone en el denominador. Y luego hay que multiplicar los extremos. Raíz cuadrada de 3 por 2 sería 2 veces raíz cuadrada de 3. Debido a que se está multiplicando y aparece como factor en el denominador, se cancela o se genera un 1. 1 por raíz cuadrada de 3 es como si no estuvieran estos números ya. Por eso se dice que se cancela. Y el resultado del primer término es hasta el momento raíz cuadrada de 3. Trabajando con el segundo término, tenemos coseno de 30 grados es igual a cateto adyacente, es decir, raíz cuadrada de 3, entre hipotenusa, que es 2. Seno de 30 grados es igual a cateto opuesto, sería 1 entre hipotenusa, 2. Así que sustituyendo tenemos hasta el momento raíz cuadrada de 3 entre 2. Todo dividido entre un medio.
todos son positivos, así que más por más da más. Multiplicando los internos nos da 2 en el denominador y los extremos nos da 2 raíz cuadrada de 3, que ya habíamos analizado esta operación, y finalmente obtenemos raíz cuadrada de 3 para el segundo término. Y con esto se llega a que el valor de la función trigonométrica evaluada para un ángulo de 30 grados o pi entre 6 radianes es igual a 2 veces la raíz cuadrada de 3 con valor positivo. Y ahora a leer algunos de los comentarios que nos llegan. Saludos a Heidi, Chico Percebé, también a Juan José O, Carrizo Milagros, T02348ET, Vías 777, Jimmy David, Cristian Nao, Leo Sedano y por último a Diana Sánchez. Muchas gracias por sus comentarios, los leeremos al final de los videos. Hola, soy el profesor José Andalón, espero te haya gustado este video que acabas de ver en el canal. Recuerda que tenemos más de 2000 videos, principalmente de clases de matemáticas, aunque también tenemos curiosidades, trucos, entrevistas y muchos más. Si no encuentras un video, recuerda buscarlo con la palabra Math to Me y seguro lo encuentras. También hemos trabajado en organizar todos los videos por listas para que esté muy fácil darle seguimiento a un tema que quieras estudiar. Así que te invito a suscribirte al canal Math to Me si no lo has hecho todavía. Y muy importante, activar las notificaciones para que te enteres antes que nadie cuando subamos un video. Y listo. Y recuerda que Math to Me te da crédito en las aplicaciones de Uber y Airbnb si eres nuevo usuario. Así que aprovecha estos códigos que te da Math to Me.